Bendiciones, hermanos. Hoy estoy muy contento porque quiero invitarlos al culto. Cuando decimos culto, todos lo relacionamos con las miles de denominaciones no católicas que pululan por todas partes, y a ellos han popularizado la palabra culto. Entonces yo he preguntado a varios de ellos. Yo mismo, cuando iba, yo decía iba al culto, pero jamás me interesé por saber qué cosa es el culto. Culto. Generalmente algunos lo relacionan con eso, pues con ir a un lugar que se reúnen a cantar, a orar, a saludar, a leer la Biblia, a escuchar al jefe de la denominación hablar. No tiene una estructura fija, sino que es improvisado, cada quien lo hace al gusto del que manda. Realmente que así es. Yo he tenido la oportunidad en mis vivencias en el protestantismo de visitar diferentes denominaciones, y pues es relativamente los mismos, algunos más alborotados que otros, pero al fin y al cabo ese es el culto. El culto. Yo lo voy a comparar, o más bien voy a hablar sobre lo que le llaman culto en estas denominaciones que surgen a la vuelta de la esquina, con nombres extravagantes, nombres bíblicos y, como les digo, sin ninguna estructura, sin ninguna liturgia. Simplemente a alguien se le ocurrió fundar una iglesia, pues, que le llaman, y ya invitas al culto. Pero no hay nada fijo. Generalmente en estas denominaciones surgidas de la proliferación de sectas a partir del comienzo del siglo XX, el culto es llegar, comienzan generalmente con música, los coritos, llaman a participar en algo que le llaman los especiales. Algunos de ustedes posiblemente haya ido, de los que me están escuchando, haya ido alguna vez, o tal vez no han ido, pero solo han escuchado que el culto es bonito, que el culto es alegre, que llegan a alabar a Dios, que llegan a adorar a Dios. Pues yo iba y generalmente era mucha música. Generalmente tal vez comienza alguien con un pianito ahí, o otros tienen ya desde el principio con baterías, hacer la gran bulla. Y los especiales, yo participaba en los especiales, me llamaban, o yo me apuntaba, y después el especial era ir a cantar alguna cancioncita de esas de los cantantes protestantes. Yo recuerdo que en mi tiempo de protestante estaban de moda mucho los voceros de Cristo, Estanislao Marino. Pues yo hacía mis dotes de cantante evangélico y cantaba mis coritos. Todavía recuerdo algunas, muy bonitas, muy pegajosas. Pero también hay que tener cuidado, pues lógicamente el católico debe tener cuidado, porque esta música protestante tiene doctrina protestante, muchas de ellas. Algunas no, algunas son intrascendentes, se puede decir, pero el que no sabe, pues trae algunas doctrinas que se desvían de la doctrina verdadera, y pues no recomiendo
eh, enamorarse de esa música, porque pueden haber desviaciones. Por ejemplo, escuchar aquella que dice, como un rayo cayendo sobre mí. El Espíritu Santo no cae como un rayo del demonio. Y muchas otras, por ejemplo, un coro que decía, no importa la iglesia que vayas si detrás del Calvario tú estás. Eso es una doctrina totalmente fuera de la doctrina de la iglesia, porque sí importa la iglesia que vaya, es la iglesia única de Jesucristo. Y esa música denota que cualquier iglesia es buena. Esto es doctrina protestante, que tratan de descalificar a la iglesia para encajarle cualquiera que declare a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, pues, los cultos son eso, pues música. Yo así cantaba mis gestos especiales, y después se apuntaba otro hermanito, cantaba otro. Luego venían los testimonios era generalmente a hablar de cuando yo era católico, era drogadicto, cuando yo era católico era borracho, cuando yo era católico le pegaba a mi mujer, cuando yo era católico. Todos se lo echan la culpa a la iglesia católica. Ahí todos somos unos angelitos que llegamos, y que por culpa de la iglesia católica, que la iglesia católica nos mandó a emborracharnos, a endrogarnos, a pegarle a la mujer, a andar en adulterio, por culpa de la iglesia católica. Entonces damos el testimonio, nos aplauden, todo bonito, sigue la música, sigue y sigue. Como le digo, no hay una programación que sea unánime, sino que improvisan, o el esquema lo hacen la noche anterior, que es lo que van a decir, y si es posible lo cambian, como dicen en buen latinoamericano, en el camino se arreglan las maletas, porque también existe la posibilidad de que en cierto momento llegue un invitado, o uno de los miembros lleve un invitado especial, que el que lo lleva le dice al pastor, este señor lo traigo porque es mi jefe, o el amigo que tiene determinado problema. Y entonces pues el hombre que dirige la denominación decide muchas veces hasta cambiar el prospecto de prédica que tenía para ese día, para enfocarse en ese invitado especial, que muchas veces, ahí me van a perdonar, pero muchas veces es como parte interesada, el dueño de la denominación, pues le conviene cambiar la prédica para enfocarlo en el problema que está viviendo ese invitado, y que puede significar un adepto más, y por lo tanto al final un diezmo más. Porque al fin y al cabo, pues yo estoy muy claro con mi experiencia como protestante y como católico, que esta proliferación de sectas se debe más que todo al amor al dinero, la mayoría. Esto es, muchos de estos son negocios personales, negocios familiares, que un día deciden poner una iglesia. Tal vez tienen contemplado invertir en poner, qué sé yo, en una venta de comida, en una venta de ropa, o algún negocito ahí, pero dice, mejor invirtamos en una iglesia. Más si una persona se aprendió una docena o 2 docenas de textos bíblicos, y tiene aquella locuacidad y aquella facilidad de palabra, y tiene también aquel carisma de ser muy cariñoso y muy extrovertido, entonces es posible que tenga éxito. Y ya miran como ejemplo algunos predicadores latinoamericanos que se han vuelto millonarios, y que comenzaron así,
armando un changarrito en un garaje de su casa, o rentaron, hicieron la inversión inicial de rentar un modulito allí, compraron 50 sillas, un sonido, y son muy hábiles para hablar como un vendedor. Algunos de ellos han tenido entrenamiento de vendedores en empresas de ventas, y pues eso les sirve para aplicarlo en este nuevo negocio que le llamamos iglesia, y estos organizan cultos. Es dado también de que la mayoría de estos, digo una gran mayoría, más aquí en Latinoamericana, que hay personas que se constituyen pastores y que no llegaron ni siquiera aprobaron la primaria, pero sí se saben al pie de la letra, con puntos y comas, 20, 30 textos bíblicos, y con eso impresiona al que no sabe nada. Los católicos del montón son atraídos por estas personas muy hábiles, muy locuaces, para hablar y para usar textos salidos de contexto, y los impresionan y se los llevan. Entonces un culto es eso. Bueno, de repente llegó el hombre especial, que entonces el sermón que tenía preparado lo cambio mejor por este. Le hablo, por ejemplo, vamos a ver, le hablo la narración acerca del hijo pródigo en la Biblia, y le llevo un mensaje, a lo mejor aquel hombre, ese mensaje apropiado. Además, quiero señalar de que existen en el protestantismo Biblias temáticas que ya vienen preparados para cada situación, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea familiar. Vienen ya lecturas bíblicas apropiadas para cada cosa. Entonces, con un libro de estos, Biblias temáticas, él escoge el más apropiado para aplicarla al cliente nuevo, al invitado. Y pues siempre hemos dicho que estas denominaciones protestantes, estas sectas que surgen a la vuelta de la esquina, lo que hacen es explotar el sentimentalismo, las emociones. Un hombre que de por sí la palabra de Dios a cualquiera le llega, y más a un hombre que está viviendo una situación difícil de cualquier índole, y le leen un texto bíblico y el mensaje se lo dejan llegar, acompañado de la solicitud o la exhortación a que se acerque a Cristo, que venga a los pies de Cristo, que lo va a lavar de todos sus pecados, que acepte a Cristo como un Salvador. Y al final ese hombre emocionado termina levantando la mano y queda como un suscriptor o como un aportador vitalicio del diezmo, que es al final de todo el fin de muchos de estos mercaderes de la fe que están por todas partes. Entonces el culto es esto. Esto lo acompañan también de bastante música, medio estridente, más si son de la línea pentecostal, que son la mayoría en Latinoamérica. Vinieron de Estados Unidos y aquí hallaron a sus adeptos, como le digo, personas que no fueron a veces ni en primaria, y que no me digan de que, porque he escuchado pretexto de decir, bueno, pero si los apóstoles, los que el Señor llamó, eran pescadores, no eran hombres cultos. Culto era San Pablo o Saulo de Tarso, sí, pero hay que recordar que el Señor los llamó y el Señor los preparó por 3 años anduvieron con él. En cambio, muchas personas de estas que se autodenominan pastores no tienen ninguna formación, lo que tienen es una habilidad para hablar, y se saben textos bíblicos, textos fuera de contexto, además que se vuelven en defensores a ultranza de lo que ellos creen y usan textos bíblicos, y el que no sabe, pues, además conociéndolos, que no se puede ni dialogar con ellos, porque yo he tenido la oportunidad de dialogar con muchos de ellos y es imposible dialogar con ellos porque no lo dejan hablar, son fanáticos que no
se centran en sus suposiciones y que lo que ellos dicen es verdad y que ni que la Biblia diga lo contrario, ellos lo niegan y es inútil dialogar con un fanático. Entonces ese es más o menos la formación, entre comillas, que tienen, pero que un ciego guiando a otro ciego, pues este es el resultado. Entonces los cultos son lugares de prácticamente un sinónimo de un circo. Allí hay magia, milagros, entre comillas, porque también el diablo hace milagros, lo dice Mateo 23. Hay mucha bulla, supuestas lenguas. Estos fanáticos cuando hablan no dicen 3 palabras, sino incluyen aleluya, gloria a Dios y a su nombre, gloria y soy salvo y aleluya, y usted tiene que aceptar a Cristo, aleluya, porque Cristo es el Señor, aleluya, y aquella cosa, el fanatismo sale a flote inmediatamente, y el que no está preparado pues lo impresionan y se lo llevan. Por eso es que este esfuerzo de ayudar, de dar luces acerca de lo que es el protestantismo en general, y sobre todo las sectas dañinas que pululan aquí. Hay algunas iglesias protestantes que sí pues son históricas y son más formales, los luteranos, los anglicanos, los bautistas en cierta forma, porque ya los bautistas tienen también mucho de anticatolicismo, pero no son tan venenosos, se puede decir, no son venenosos como estos sectas venidas en el siglo XX que nos invaden y nos están rodeando en nuestras parroquias, o sea, nos están llevando a la oveja, al que no está preparado. Entonces ese es el culto, a tirarse al suelo. Aducen de que porque se tiran al suelo y comienzan a hacer unos gestos ridículos y más bien diabólicos. Yo tengo una anécdota que un día llevé a mi esposa a un lugar de eso por pura casualidad, que vengo en la carretera, me metí allí porque yo era evangélico y resulta que me metí allí y hasta yo mismo estaba asustado de cómo se tiraban al piso y cómo se revolcaban y retorcían los ojos y se les salían los ojos de la cara y eran unos gestos diabólicos que más bien ellos aducen que son aducen que son gestos de Pentecostés, que eso le ocurrió a la iglesia en Pentecostés, pero no, eso más bien lo retrata Lucas 9:39, que son que un espíritu demoníaco se apodera de una persona, y eso es lo que pasa, y eso no es de la iglesia de Pentecostés. La iglesia de Pentecostés hablaba en lengua, pero cada quien entendía en el idioma que se estaba hablando, había quien entendía, y San Pablo lo explica también, que en las lenguas tienen que haber quien traduzca, porque si no, no se está haciendo nada, más bien es un desorden. Y ahí en el protestantismo hay quienes promueven el uso de las supuestas lenguas que no son más que repetición de enredar la lengua y engañar a los incautos. Entonces ese es el culto que al final va ganando adeptos. No niego que ellos son muy cariñosos, ellos son muy acogedores, al que llega nuevo lo saludan, lo abrazan, lo hace sentir bien. Eso debemos de copiar en la iglesia católica, porque muchas veces llegamos a la iglesia católica y como que entramos a un cine, porque nadie, ni saludamos, ni nadie nos saluda. Generalmente también hay sus excepciones, pero generalmente llegamos y tal vez no hayamos quien a un anciano lo acoja y le vaya a dar el lugar donde se puede sentar. No, ellos son
en ese sentido, son muy cariñositos, muy amables. Cuando llega el nuevo ya inmediatamente lo identifican, y después el dueño de la denominación le dice que se presente, que es su nombre, y le dice que lo saluden, todo el mundo se da vuelta para saludarlo. Pues eso está bonito, pero también pues yo ya, como viví allí, ya pues yo ya desconfío de todo, pero sí esa parte debemos de copiarla, pues, de la parte de la acogedora, que es la reunión de ellos. Pero de ahí para allá es puro desorden, es un circo, un show, nada más hay de todo para entretener a los niños. Si llevamos los niños, los llevan aparte, les enseñan también mucho cuidado, que si les estoy diciendo que son muy acogedores, pues yo les recomiendo que si usted no es católico convencido y con fundamento, mejor no vaya, porque también si lleva a los niños, o si usted no va y le dicen préstanos a los niños porque vamos a tener una piñata, tenga mucho cuidado, porque envenenan a los niños. Yo soy testigo que los niños aparte les dan, además de que les enseñan algunos textos bíblicos, los van orientando a rechazar a la Iglesia Católica. Y al niño, después que llegan a su casa, ya van tomándole odio a las imágenes que usted tiene de la Virgen o de Jesucristo. Ya niños que expresan que ese es un demonio, y ya ese es un niño, es un caballo de Troya dentro de la familia. Hay que tener mucho cuidado en eso. Yo recuerdo que yo me sentía muy contento porque a mi hija chiquita, que tenía en ese tiempo como 5 o 6 años, le enseñaban que la Virgen María era una diosa falsa, y ella lo repetía, y yo me sentía contento porque mi niña estaba aprendiendo Biblia. Entonces ese es un error. No lleve a sus niños, no permita que le den por el amor unos caramelitos, mejor vaya a comprar los caramelitos, pero no permita que se vaya ahí con el cuento de que van a estar contentos y que van a hacer piñatas. Pues ese, para mí, el culto protestante pues, es una aberración, es un circo, ahí no hay nada que hacer, es un alboroto y nada. Entonces yo los invité al culto. Pero ¿cuál es el culto? El culto verdadero es la Eucaristía, la misa que le decimos. Y la Eucaristía se celebra por mandato de Jesús. La Eucaristía se deriva de la palabra griega eucaristo, es dar gracia, agradecer, derivado de carizomai, que quiere decir yo complazco, me hago agradable, y a su vez también se traduce el hebreo barak, que significa bendecir. Esa es la Eucaristía, y lo expresa, por ejemplo, en San Lucas 22:19, que dice que el Señor tomó pan y dando gracias lo partó. Entonces, dando gracias, acción de gracias, esa es la Eucaristía. Y la Eucaristía para los católicos o para el cristianismo es un regalo de Dios, es el regalo más excelente, es la joya que el Señor nos dejó, es el culto por excelencia. En aquel pasaje de San Juan 4 del 20, bueno, en todo el pasaje de San Juan, desde el versículo 5 hasta el 24, allí podemos leer el encuentro del Señor con la mujer en Samaria, en Sicar de Samaria, en el pozo, cuando el Señor pide beber agua. Ese relato es muy bonito, léanlo, pero bueno, tratando de sintetizar el mensaje que quiero llevarles ahora, acerca del culto verdadero. Entonces la mujer alega, en todo el diálogo que tiene con el Señor, la mujer decía que los padres creían que había que adorar, sus padres, pues los samaritanos, que habían que adorar en ese monte, en Sicar, en Samaria. Entonces el Señor le dice: créeme, mujer, que llegará la hora, que llega la hora, y que ni en este monte ni en Jerusalén
adorarán al Padre. Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Luego el Señor dice, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán en espíritu, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad es la Eucaristía. No es ir a pegar brincos, ni hablando en supuestas lenguas, ni hacer magia, ni nada. La magia verdadera, la magia del Señor es que es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía. Y eso, la Eucaristía, como les digo, se celebra por mandato del Señor. En 1 Corintios 11:26, San Pablo dice, pues cada vez, pues dice refiriéndose a lo que dijo el Señor, pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. Y dice también, por lo tanto, el que coma el pan o beba de la copa indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Y en el versículo 29, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. O sea que no es un símbolo, es realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Porque no se puede pecar contra un símbolo. Está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si lo haces indignamente. Ya el Señor lo había anunciado. Esta adoración, espíritu de verdad, esto de comer su cuerpo y beber su sangre en el capítulo 6 de San Juan. El capítulo 6 es pródigo en enseñanza, el Señor en insistir que hay que comer su carne y beber su sangre. Dice, yo soy el pan vivo. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. El pan que yo les voy a dar es el pan de vida eterna. El que coma este pan vivirá para siempre. El que coma este pan no muera. Y entonces él insistió varias veces decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esa es la verdadera comunión con Cristo. Tener una relación personal con Cristo. Y la verdad que esta plática, este tema sencillo que comparto con ustedes, no se trata de hablar toda la amplitud, porque con la Eucaristía hay una riqueza de enseñanza. Pues no, solo vamos a tocar las partes que corresponden a demostrar que este es el culto del Señor, el verdadero culto, el único culto del Señor. En Lucas 22:19 dice que el Señor tomó pan, dando gracias, lo partió y ofreció a los discípulos. Lo mismo que escuchamos decir al sacerdote, diciendo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. En memoria mía. Pero ahí es donde viene la objeción de los no católicos, porque ellos no le creyeron. Bueno, en el relato del capítulo 6 de San Juan, los judíos no le creyeron tampoco. Hasta dijeron, duro es eso que está diciendo. ¿Quién puede creerlo? No lo creyeron. Y en el versículo 66 dice que dejaron de seguirlo. Igual que hoy los protestantes. En ese tiempo los judíos no le creyeron y ahora tampoco los protestantes lo creen. Pero el Señor, ¿quiénes le creyeron? Su iglesia, los católicos le creyeron. Y el Señor le dice a Pedro, y ustedes también quieren irse, ustedes no me creyeron también. Entonces, aunque tal vez Pedro ni los apóstoles entendieron, pero le dijeron a Pedro, toma la palabra y ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna?
Le creyeron a como nosotros también le creemos, porque Él lo hizo. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahora, memoria no es un recuerdo subjetivo. Si usamos la palabra griega de los textos originales, dice que en memoria hace la palabra anamnesis, que traduce la palabra hebrea que dice azkara, que es utilizada 7 veces es utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a los sacrificios. Por ejemplo, en Levítico 2, versículo 2, versículo 9, versículo 16, usa esa palabra para referirse a memorial con sacrificio. También en Levítico 5, versículo 6, y en el 15 también. En Número 5:26 también usa esa palabra. Se refiere a memorial con sacrificio, no es un recuerdo nada más. Y en el Nuevo Testamento, pues en Hebreos 8:3 se refiere también en esa palabra. Entonces debemos tener claro la dimensión del sacrificio en la Eucaristía, porque Jesús está diciendo en Lucas 22:19, cuando hagan esto, eso es lo que realmente se traduce. Cuando hagan esto, háganlo en sacrificio memorial para mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahorita está cayendo una lluvia por el paso del huracán Iota en Nicaragua. Bueno, pero esto no nos va a interrumpir. Espero que lo escuchen y lo anoten, mis hermanos que quieren saber ciertos detallitos que no se escuchan muchas veces. En este caso, como les digo, la palabra griega es anamnesis, y que significa memorial con sacrificio, porque también Lucas pudo haber usado la palabra menemosunon, que es la que es usada en Mateo 26:13, también en Marcos 14:9, que son memorial, pero eso lo recuerdo también en Hechos 10:4. Sería menemosunon, pero en cambio en Lucas 22:19 usa anamnesis, que es memorial con sacrificio. Así que no es un recuerdo subjetivo ni un estímulo moral para nosotros los católicos. La Eucaristía es el tesoro que el Señor le dio a su iglesia y es sobre la presencia real de Jesucristo. Todo lo que implique el acontecimiento Cristo, su vida, su misión, el reino, su muerte, su sacrificio, su predicación, muerte y reforzado con su resurrección, porque esta es una acción sacerdotal, salvadora, integral de Cristo. La Eucaristía es la verdadera adoración en espíritu y en verdad, donde al altar se une al trono de Dios, y Jesucristo es altar, víctima y sumo sacerdote. A propósito, la palabra hostia significa víctima, para que pues lo tengamos en cuenta. Entonces la iglesia, nosotros le hemos dado en llamar misa, porque el término misa por primera vez fue usado por el Papa León Magno, para los años del siglo V, para el año 461. Y es simplemente está condensando el término que se decía en la misa al final, que decía ite, misa es, o sea, pueden irse ya, el servicio
ha terminado. Entonces al final se quedó la palabra misa, pues. No lo busquen en la Biblia, porque también ese cuento de que todo debe decirlo la Biblia es una premisa falsa. Entonces la misa es la verdadera adoración, la adoración en espíritu y en verdad. En la misa no es, como dicen que en la misa no se lee la Biblia, que lo que van ahí que no se le entiende, que la misa es aburrida, que la misa es aburrida para el que no le interesa, para el que no ama a Dios. Si ustedes, cada uno de nosotros nos interesamos y podemos y nos ponemos a aprender todo lo que implica la misa. La misa es un tesoro que nos dejó el Señor. La misa, no es cierto que no se lee la Biblia, todo lo que está en la misa es bíblico. En la misa se leen 4 lecturas de la Biblia, 2 del Antiguo Testamento, en el cual siempre va, pues en el Antiguo Testamento siempre va la lectura de un salmo, y hay 2 del Nuevo Testamento, siempre un evangelio y otro libro tomado de Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis, cualquiera que corresponda. Ahí el sacerdote nos muestra cómo el Antiguo Testamento y con el Antiguo Testamento se acoplan. Es el testimonio de uno con el otro, el Antiguo con el Nuevo Testamento, y no se contradicen, sino que enseñan lo mismo. Ahí nos muestran como lo que esperan del pueblo de Dios que se cumple en el Nuevo Testamento. La misa es un verdadero tesoro. Yo recuerdo que cuando me hice protestante fue precisamente por mi falta de comunión con la iglesia, y que no sabía nada, pero cuando regresé, mi esposa se encargó de explicarme paso a paso. Yo les recomiendo el libro del padre Hugo Estrada, que se llama Nuestra Misa. Ahí está paso a paso relatado toda la estructura de la misa, y todo es bíblico. Ese es el culto de verdad, el culto de adoración de verdad que tenemos que tener. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos testimonios también de los padres de la iglesia. Por ejemplo, el emperador que le decían Antonino Pío se llamaba Tito Aurelio Fulvio Antonino, cuando indagó con el rumor de que los cristianos se comían carne humana y sangre humana, Justino Mártir le hizo una carta donde prácticamente le describió la misa. Ese emperador, que era pagano, me imagino que debe haber pensado que eran unos locos los cristianos, porque decían comerse el cuerpo y la sangre de Cristo con un pedazo de pan y una copa de vino. Pero no, todos los padres de la iglesia también hay escritos muy bonitos, San Ignacio de Antioquía y otros, donde relatan el valor de la Eucaristía. Como les digo, es el centro de nuestra fe. A ella todos los sacramentos se ordenan a la Eucaristía. Es el centro de nuestra fe, el culmen de nuestra fe es la Eucaristía. Hay algunas cositas curiosas de decírselas, por ejemplo, cuando el diácono o el sacerdote echa agua al cáliz, dice, bueno, en toda la misa hay una oración secreta. En este caso, cuando el diácono echa el poquito de agua al cáliz, dice: el agua unida al vino sea el signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestras condiciones humanas. Esto lo dice en secreto el sacerdote. Lo mismo cuando se lava las manos el sacerdote, también dice una oración secreta: lava todos mis delitos, Señor, limpia mi pecado, que eso es lo que dice el Salmo 51:3. También estas son otras curiosas que no las conoce mucha gente. Cuando el sacerdote parte el pan eucarístico en la patena e introduce un poquito de ese pan en el cáliz,
dice también en una oración secreta, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Eso lo dice en secreto. Y hay mucho más, hay tanta belleza en nuestro culto. Este es nuestro culto, este es el culto donde debemos de ir todos los católicos. El culto por excelencia, el culto de verdad, el culto donde hay altar, hay sumo sacerdote y hay víctimas. Los cultos protestantes no hay altar. ¿Cuál es el altar ahí? Pregunten, ¿no? El altar, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el culto de oración? Es más, pregúntenle a un protestante qué cosa es adorar en espíritu y en verdad, y nadie le va a poder dar una respuesta coincidente, porque no saben, porque no lo tienen, no existe en el protestantismo el culto de adoración en espíritu y en verdad, que solo lo tenemos en la Iglesia Católica. Bueno, la lluvia parece que está intensificando y no voy a hacer que me inunde la casa. Dios les bendiga y nos vemos próximamente con otros tips muy interesantes sobre nuestra querida Iglesia Católica, el cuerpo de Cristo. Bendiciones para todos.